Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. De mar para noticias graves, para compartir al oído con nuestra gente, y una que seguramente no será tomada en cuenta porque las cosas serias en Colombia se omiten, se evaden para dedicarnos a las tonterías, a volver a revivir la guerra de los 1000 días y a traer los combatientes que cayeron en Panamá, y seguramente pues va a ser un monumento especial en Palo Negro y otro en Peralonso. Esto es inaudito, esto es inconcebible, pero la situación es de una gravedad extraordinaria y se propone entonces, en medio de esta crisis, producir más petróleo. ¿No es que el petróleo es maldito? ¿No es que el petróleo es peor que la cocaína? ¿No es que Lo es, doctor Fernando, lo es para Gustavo Petro, que lo ha dicho en repetidas ocasiones. No debe haber más extracción, tampoco exploración, por supuesto, de hidrocarburos, ni de gas, ni de carbón, tampoco de petróleo. bueno, ¿Y por qué razón? Porque es maldito y él le ha dicho que es más y, peligroso y que entonces, ¿qué le va a decir al ministro que está proponiendo en medio de su desesperación producir más petróleo? Yo no sé si el ministro conversó con el presidente Gustavo Petro la idea que tiene en la cabeza de pasar de 700.000 barriles promedio, lo que va corrido del año, día, a 1 millón de barriles, que es lo que propone. Eso es así, uno hace así Él y cree. produce 300.000 barriles de petróleo por día. Lo curioso es que los contertulios del ministro, que compartían con él la charla sobre cómo ayudar al tema de reactivación económica del país, porque evidentemente pues no vamos bien, no le cuestionan al ministro Bonilla que el tema no es tan sencillo, sobre todo por los graves riesgos de seguridad que está enfrentando hoy Colombia, doctor Fernando, donde hay pozos petroleros, hay unos problemas tremendamente difíciles de enfrentar por parte de temas de seguridad. Entonces, el ministro Bonilla lo que ha dicho es, pasamos de 700.000 a 1 millón de barriles diarios de petróleo, claro, secando los pozos que tenemos, y yo no sé cómo va a ser el próximo gobierno, el que llegue el 2026, cómo va a ser para reactivar el sector petrolero, un sector, doctor Fernando, que puede durar entre 3 y 5 años para poder empezar a dar frutos, el hecho de haber hecho la exploración y haber empezado a producir el petróleo. Esto sí, a sacar el petróleo. Esto sí que va a ser difícil. Pero bueno, ya ahí está la solución del ministro Bonilla, Bueno, a sacar petróleo, a manos llenas. a sacar petróleo. A sacar petróleo de pozos ya existentes. Sí, 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 sí. Es decir, a ordeñar la vaca. Porque no se trata de hacer más exploraciones, de traer capitales, de hacer una cosa seria en materia de fracking, en lo que hay que hacer, en lo que hay que pensar, sino que se trata de mejorar la extracción de petróleo en 300.000 barriles por día. No hubo nadie que le preguntara, ministro, ¿y eso es de la noche a la mañana? Eso se hace así. Usted dice en el ministerio, saquen 300.000 barriles y aparecen. No, nadie cuestionó la idea del ministro. No sé si por respeto de no hacerlo quedar mal, porque es precisamente el cuestionamiento, ¿no? Esto no es así. Además, el ministro habla como si él fuera el que bombeara el crudo para poder producir 1 millón de barriles. Esto no lo consultó ni tampoco lo habló con las petroleras, ni tampoco lo ha hablado con Ecopetrol. Simplemente la idea de que de esta manera vamos a lograr mayor liquidez en la medida en que el país está quebrado por cuenta de Gustavo Petro y el gasto irresponsable que han hecho. Y del ministro, Ah, pero por supuesto. por culpa de Gustavo Petro y por culpa del ministro, que no ha tenido los pantalones para decirle no podemos seguir gastando como estamos gastando porque nos quedamos sin plata. 4 billones era el cálculo. ¿Eso es a qué fecha el cuento de los 4 billones? Esto es al mes de abril. Al mes de abril. Ujú. En el mes de mayo, un mes después, ¿en cuánto estaremos? Pues las previsiones son que vamos a llegar a agosto y no tendremos caja. Al paso que vamos, no Quizá llegamos. antes. Sí, Al, quizá pa- antes. Claro. al paso que vamos, no llegamos a agosto. Bueno, Sí, sí, sí. muy bien.
Demar, dejamos a nuestra gente muy pendiente de lo que iba a pasar con la reforma pensional en el Congreso, Sí, señor. que pues son 18 millones de colombianos que tienen su platica en los fondos de pensiones y se las van a robar. Petro se va a alzar con ese dinerito y entonces no vamos a tener plata para la vejez de los que ya estamos viejos o para la vejez de los que están cotizando y están poniendo su platica para tener un retiro digno. Esa plata se va a acabar. ¿Qué pasa con la reforma pensional? Pues, doctor Fernando, después de varias semanas esperando que se diera el primer debate en la Cámara de Representantes, lo que significa en la vida real el tercero de los 4 debates, por fin, ayer hubo debate, duró 5 horas y media, se aprobaron 37 de los 95 artículos que tiene el proyecto de ley, en medio de denuncias muy complicadas, porque resulta que la oposición ha pedido que se les dé un tiempo para poder redactar una ponencia negativa del proyecto, para así mismo buscar el archivo, y el gobierno, por supuesto, y la bancada del pacto histórico hicieron caso omiso a esa solicitud que hizo la oposición, que además tiene legítimo derecho. El estatuto de oposición así lo ordena y de hecho tienen el respaldo jurídico suficiente para que les dieran el tiempo. No se los dieron, simplemente metieron la famosa reforma positiva, como la pretende el gobierno nacional, sin el umbral que pidió Gustavo Petro, eso hay que decirlo, pero sí con los 2.3 que fue la negociación que hicieron en el Senado y lograron aprobar 37 de los 95 artículos. Se suspendió porque la Procuraduría ha estado insistiendo en que no puede haber trámite sin que antes se escuche y se vote la ponencia de la oposición que pide el archivo de la reforma. Por ahora, pues como usted ve, doctor Fernando, ya aprobar en la Comisión Séptima los 37 de los 95 indica que en la medida en que puedan van a aprobar la pensional en la Comisión Séptima, donde históricamente en estas reformas de Gustavo Petro siempre ha habido mayorías para aprobarle lo que él necesita. Bueno, entonces eso tenemos pues, eso es lo que está pasando con la reforma pensional. El fondo de todo el asunto es que se quieren robar la plática de las pensiones, pasar todo ese dinero, una enorme cantidad de dinero a Colpensiones para que Colpensiones gire, no para que Colpensiones invierta. A nadie se le ocurre que Colpensiones se puede volver de la noche a la mañana en un gran banco financiero de inversión. Ni saben, ni están preparados, ni tienen la menor idea. Como no tienen la menor idea los de Fiduprevisora de cómo manejar el problema de la salud, y ahí están los maestros suplicando porque les den las fórmulas que les permita tener acceso a los medicamentos de los que depende su vida. No es Es que cualquier hay unos bobería. casos, doctor Fernando, gravísimos. Yo no sé si el país se aproxima a eso. Hay gente con enfermedades huérfanas, hay personas con cáncer, hay personas con VIH, hay personas requiriendo tratamientos urgentes, cirugías, doctor Fernando, que si no se hicieron antes del 1 de mayo, ya no se hicieron. ¿Y por qué? Vea usted, estas son las imágenes, esto es Bogotá. La gente desesperada reclamando medicamentos, los docentes, vea las filas. Esto, pues sí, es verdad que el anterior sistema no era el mejor del mundo. El anterior sistema de los docentes, doctor Fernando, tenía en Colombia 10 prestadoras de salud que contrataba FOMAC y se les daba a ellos los contratos para que atendieran a los profesores. Hoy, el gobierno Petro, en una genialidad de Gustavo Petro, que hace lo que le parece, no lo que se puede hacer, decidió que simplemente lo que había que lograr era que Fido Previsora se convirtiera en una EPS. De verdad que es tan idiota el pensamiento, doctor Fernando. ¿Cómo se les ocurre convertir Fido Previsora, que es una fiducia, en una EPS? Y Una ahí están los fiducia. problemas. Ahí están los Bueno, problemas. bueno, ahí están los problemas de marca mayor. Y esto todo se refleja en un hecho al que no le dan importancia. El Bank of America está reclasificando la deuda externa de Colombia. ¿Eso cuánto nos cuesta? ¿Eso qué significa? Eso le dice a los inversionistas del mundo, ojo, si va a poner su platica que no sea en bonos colombianos, están en peligro. Hay peligro de que no le paguen. Y lo Hay dice riesgo. ¿Sí? uno de los mayores bancos del mundo, el Bank of America.
Sí, y todo esto tiene que ver con las solicitudes que ha hecho de manera reiterada el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al Congreso de la República, de romper la regla fiscal, que la explicaba hace un momento el doctor José Manuel Restrepo, y las implicaciones que tiene eso. Sí, Colombia se vuelve mala paga de la noche a la mañana porque pues él le llama, o el gobierno le llama a eso, flexibilizar la regla fiscal, que no es otra cosa que volarse el techo y no importarle el nivel de deuda que tiene Colombia. Pues tampoco les importa. Y creo yo, doctor Fernando, que en el Congreso de la República muy lejos están de analizar el tema a fondo, pero muy lejos. Eso no es algo que se debata. Por ahora se está pensando en cómo se va a recomponer el presupuesto general. En eso vamos, un presupuesto que aumentó considerablemente de Duque a Petro y que pues sencillamente ha tenido en cuenta una cantidad de ítems que no fueron posibles recaudar. Y mientras tanto cae el recaudo en la DIAN porque pues también a eso está por, mango por hombro. Y es que estas ideas de convertir instituciones en cosas que no son es una idea propia de Gustavo Petro. Escuche usted esta discusión entre Marín, que me dicen que el gerente de Fiduprevisora es muy cercano al partido de la U, entre Marín, Guillermo Alfonso Jaramillo y otra funcionaria. Vea usted lo que ordena Gustavo Petro y que Marín quiere hacer porque Gustavo Petro lo ordena. Y Guillermo Alfonso Jaramillo le dice, déjelo para después, ahora no podemos hacer lo que el presidente dice, hay que hacer lo que toca hacer. ¿Y esto qué tiene que ver y por qué la discusión? Porque la discusión gira en torno a cómo comprar o cómo firmar contratos con IPS para que entreguen medicamentos, que ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema de los docentes hoy. Antes era malo, pero en estos momentos es un desastre. Vean ustedes, escuchen la discusión entre Marín, Guillermo Alfonso Jaramillo y otra funcionaria. Doctora Adriano, usted también estaba y dijo que en 6 meses hiciéramos una subasta inversa y salíamos a comprar directamente en la industria. Pero... pero los Medicamentos, sí. Sí. Que con las IPS no hiciéramos comprar de medicamentos. No estoy diciendo que hagan contrato. Es que ustedes ya tienen un contrato. Aunque en la capital... Ustedes dicen entrega de la medicina. Punto. Después, pero arreglamos el problema. Yo en la capital... Es ahora mientras tanto, porque si no hay... Si los dispensarios lo están mandando a zonas peligrosas, no les están dando, que de una vez la IPS le entregue y se va solucionando el problema. Es que es un momento de crisis, de necesidad, de urgencia. No, lo que ellos mismos se están quejando de veces, salen de consulta y me toca ir a pedir medicamento en otro lado como Por eso. Después ya hacemos lo que el presidente dice. Después hacemos lo que el presidente dice. Pero la crisis hay que paliarla. Después hacemos lo que el presidente dice. Y lo que el Ok. presidente dice es que el presidente no quiere que haya intermediación de EPS o IPS, porque él dice que son corruptas, malditas, que se roban la plata y que por esa razón no se le puede entregar a ellos. En términos coloquiales, mamémosle gallo al presidente y después hacemos lo que él dice. Pero es que A nada ver. está bien, ni lo que plantea Jaramillo, que se ha dejado en público, dice lo que Petro quiere escuchar y vea usted como en privado, dice una cosa muy Por distinta. eso. Y este funcionario, ¿Cómo recibirá Petro estas declaraciones de Jaramillo? pero además que voy a ser de abogado del diablo, Jaramillo tiene razón, porque lo que se discute aquí entonces es la contratación de las IPS como proveedores de medicamentos para el sistema. Marín dice que no hay que buscar IPS para que sean proveedores, porque es lo que el presidente ordenó, que no se busquen. Y Jaramillo le dice, sí, señor, tiene que buscarlas porque es urgente, es una emergencia. Y Es ahí están una agarrados del crisis. pelo. Es una crisis. Y ahí Jaramillo, en el Congreso, Jaramillo, Jaramillo sabe que que no estamos asume, en crisis. que no asume ninguna Bueno, responsabilidad, trató de corrupto a Marín, que es el gerente de la fideoprevisora. No, están agarrados del pelo y jugando con la vida de los colombianos. bueno. Hay otro personaje pues que está diciendo y haciendo cosas que a uno realmente lo sorprenden. Le hablo del ministro de Defensa, que resolvió ahora que el hospital militar es buen sitio para acoger a los guerrilleros. Yo le hago una primera pregunta, fuera pues del absurdo que eso representa, de la afrenta que significa, del ataque al sentido común y a la decencia y al decoro de las fuerzas militares de Colombia. ¿Quién paga la factura? El Fondo de Paz. Esa es una respuesta que dio ayer el ministro, porque evidentemente, doctor Fernando, los cuerpos de generales almirantes
en retiro de las fuerzas militares, pegaron el grito en el cielo y con toda razón, pues resulta que su sistema de salud, que siempre ha sido un sistema para las fuerzas militares y sus familiares, para la Policía Nacional, pues termina siendo compartido con los desmovilizados de las FARC, con sus victimarios en muchas ocasiones. Le preguntaron al ministro en una rueda de prensa, ministro, ¿cómo va a funcionar esto? Escuchen la respuesta del ministro de Defensa. Desde esa perspectiva, yo lo que haría a los veteranos y a toda la población es un llamado a la solidaridad. Si son personas que efectivamente se reincorporan a la sociedad, que tuvieron unas acciones en contra del Estado, en contra de la población, pero que en virtud del acuerdo ya deponen todo ese ánimo, todo ese espíritu o propósito de afectación y quieren comportarse como ciudadanos como todos nosotros. Precisamente el camino de la reconciliación es considerar en su condición actual a personas como estas, como negar la gran capacidad técnica científica del Hospital Militar Central, que va a ser pagada por Fondopaz, cómo negarla porque se trate de unos que fueron integrantes de las FARC, porque es la misma situación que se presenta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Aquí recordamos la historia, doctor Fernando, de un niño que seguramente este ministro ni le importará ni le parará bolas al tema, de un niño que se llamó Andrés Felipe Pérez. Andrés Felipe Pérez era un niño de solo 12 años, diagnosticado con un cáncer terminal. El niño tenía a su papá en poder de las FARC. El niño y su papá eran de Buga, en el Valle. Murió solicitándole a las FARC en videos, el niño ya en una condición muy desgastada, ya muy mal. Desde la clínica le pedía a las FARC que liberaran a su papá para poderlo ver, pues antes de morirse. Las FARC nunca liberó al cabo José Norberto Pérez de la Policía Nacional, que había sido secuestrado por la guerrilla de las FARC. Y entonces ahora viene el ministro de Defensa a decirle a Colombia que las fuerzas militares y de policía deben tener solidaridad con los desmovilizados de las FARC. De verdad que esto es un tema de absoluta demencia. Posteriormente, al padre de Andrés Felipe lo mataron, a José Norberto Pérez Ruiz, lo mataron y luego entregaron el cuerpo a la Cruz Roja en el departamento de Antioquia. Esa es la solidaridad que pide el ministro. Y bueno, y como este caso, ¿cuántos más? Bueno, y el ministro obviamente no habla de la cocaína, no habla de la marihuana. ¿Usted vio la noticia que dimos? Que se ha triplicado el nivel de intoxicaciones de marihuana en el mundo. Claro. Se pusieron a jugar con la marihuana y entonces se ha triplicado la cosa. Bueno, pero Era la estábamos situación hablando. de Holanda, doctor Fernando, donde creyeron que el tema de las drogas era nada espectacular ni nada excepcional. Y Y las hoy en liberaron, Holanda se habla las, li- de un las narcoestado. li- las liberaron y lo que les pasó. Bueno, y entonces el ministro de Defensa hace estas propuestas. El ministro de Defensa dice que eso lo alimenta, lo paga Fondepaz. Sí, sí. ¿De dónde se nutre Fondepaz? Pues de los impuestos nuestros, claramente. Bueno, Sí, muy claro. bien. ¿Y No lo cuánto podemos. dinero tiene Fondepaz? Nos han dicho y se lo vamos a preguntar, doctor Fernando. ¿Cuánto? Porque es que aquí los anuncios son espectaculares todos los días y no dicen cuánto cuestan las cosas. El ministro tiene que contarnos cuánto vale atender a cuántos miembros desmovilizados de las FARC en el Hospital Central Militar. No sabemos de cuánto disponen, si Fondopaz tiene o no tiene el presupuesto necesario para poderlos atender. O sea, porque además, no es que todo está mal, doctor Fernando, porque es que del fruto del trabajo de la gente se cotiza la salud, pero pues estos muchos no trabajan, no hacen nada, los mantiene el gobierno Petro, y entonces ¿quién lo va a pagar? ¿Lo vamos a pagar entre todos? Uy, no. Vamos a ver cómo le va al ministro de Defensa en el debate que le van a hacer en el Congreso, ¿no? Está citado por la senadora María Fernanda Cabal. A ver cómo le va Pues al le va a ministro. preguntar varias cosas. Le va a preguntar
¿por qué no tenemos una fuerza aérea con aviones de combate? Le va a preguntar por los cultivos de coca, que hoy ni siquiera el mismo gobierno sabe cuántos cultivos, cuántas hectáreas de cultivos de coca hay. Y se han En- concentrado en decir que lo mejor que le ha pasado al gobierno es que ellos sí están cazando a los principales narcotraficantes. ¿Dónde? Y le vamos a preguntar al ministro también, doctor Fernando, nosotros desde la hora de la verdad, ¿cuántas extradiciones ha hecho Gustavo Petro a los Estados Unidos por narcotráfico? ¿Cuántos capos del narcotráfico ha capturado? Porque ellos se lo pasan diciendo que han perseguido como nunca el narcotráfico, pero no saben cuántas hectáreas de coca hay en Colombia. El ministro Luis Fernando Velasco en un debate dijo que evidentemente era un poco más de 245.000 hectáreas, pero que lo importante de todo esto era que estaban pensando cómo llevarles soluciones a los campesinos. Y recuerde usted que también pagan para no sembrar coca. Eso también lo hace el gobierno Petro. Pero no han podido desembolsar mucho de ese dinero porque no hay plata. Entonces embarcaron a más de uno porque la moda era sembrar coca porque el gobierno les iba a pagar. Tampoco les están pagando. Y bueno, la senadora Cabal va a preguntar por las relaciones con Israel. También vi que le va a preguntar por la cantidad de miembros de la policía y del ejército, la Fuerza Aérea y de la Armada que pidieron el retiro voluntario de las fuerzas. ¿A razón de qué? Y de los que discrecionalmente el gobierno Petro ha dejado por fuera. Y también le va a preguntar por este nuevo modelo de salud para los desmovilizados de las FARC. Muy bien. Nuevo modelo de salud. Los docentes se mueren porque nadie los atiende, porque nadie les da salud. Y ahora quieren que el hospital militar atienda a los guerrilleros, a los asesinos, a los reclutadores de menores. ¿A cuántas familias dejaron en la locura? ¿Usted se imagina que a usted se le lleven a su hijita para la guerrilla y No. no volver a saber de ella? ¿Se imagina lo que eso representa? ¿Cuántos son? Ah, no, la solidaridad con ellos. Hay que atenderlos en el hospital militar cuando estén enfermitos, por cuenta de Fondepaz, es decir, por cuenta de todos nosotros. Y ve los temas tan graves para escuchar al presidente Petro, que ayer apareció, en Colombia le decimos cachucha, ¿no? A la gorra. Sí, sí, sí. Sí, La cachucha, claro. la cachucha. Entonces, ayer apareció Petro sin cachucha. Ya vimos que los implantes de pelo no funcionaron muy bien. Parece que lo hicieron bajo el nuevo modelo de salud. Quedó peor de cómo estaba el presidente. Pero no es importante cómo está la cabeza del presidente. Bueno, digo yo, el pelo. Lo que dijo, vea usted, el país se incendia, pero el presidente ya tiene una nueva idea. Aquí está el presidente dándole instrucciones a Luis Gilberto Murillo, su canciller. En Bocas del Toro, antes Colombia, ahora Panamá, República de Panamá, están enterrados innumerables dirigentes revolucionarios liberales colombianos que lucharon bajo las órdenes de Rafael Uribe Uribe y de Catarino Garza, revolucionario español que luchó hoy en el interior de los Estados Unidos por la libertad y la independencia. Allá se reunieron en Bocas de Toro lo que podría ser una internacional liberal latinoamericana. Estuvo el revolucionario Maceo de Cuba, Catarino Garza de México y los combatientes de Rafael Uribe Uribe en esa localidad que era Colombia. Bueno, preparémonos para repatriar los restos, los despojos mortales de los liberales que estuvieron en la construcción del Canal de Panamá. Ya pues va a armar otra nueva guerra de los 1000 días. ¿Mm? No. Esa la resolvimos hace 120 años, ahora nos la quiere volver a armar. Era lo que faltaba. Así, era lo que faltaba. Bueno, demás, tenemos muchas noticias para contarles mañana, tenemos muchos asuntos para discutir. Gracias a ustedes les podemos estar diciendo la verdad y les estamos diciendo la verdad. Como esa de que la propuesta ahora del ministro para resolver el problema de caja es, quien lo creyera, producir más petróleo. Hágame el favor, decirle a las firmas internacionales que traigan su dinero, porque hay que producir más petróleo. En fin. Pero seguramente contratarán alguna junta de acción comunal para que ayude a producir petróleo o harán lo que están buscando en muchas regiones del país, que las juntas de acción comunal entreguen servicios de internet y de conexión eléctrica. ¿Sí? Es verdad. Eso está pasando en el país. Muy bien. Y así nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante.
La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.